En el día de hoy, la predicación se titula El perdón, salvación y paz. Y se basa en el texto bíblico de Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Luego continúa el Padre Nuestro. Aquí Jesús les enseña a sus discípulos no solo cómo se debe orar, qué cosas se deben pronunciar o creer, sino cómo espera Dios que nosotros vivamos. Recordemos el texto en Mateo capítulo 18, versos 21 al 22, cuando se le acercó Pedro a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Según el texto del Antiguo Testamento, según la ley. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La oración de Jesús comienza reconociendo la santidad y la soberanía de Dios. La segunda oración describe el anhelo de Dios, un reino que Él quiere que se manifieste en su creación, su reino, y que Jesús les aclara un poco más adelante en Lucas 17, 21. Dice: sabed que el reino de Dios está entre ustedes, porque llegará el día del cumplimiento del reino de Dios sobre todos. Nos toca en nuestra vida, en esta tierra, anhelarlo, ensayarlo, practicarlo. La enseñanza del perdón como punto de partida para nosotros recibir perdón. Y tan temprano en el Padre Nuestro nos recuerda que el orar, el dialogar con Dios, no es un mero memorizar, repetir, sino que Jesús lo convierte en vehículo donde ponemos nuestros lados oscuros para que Él los ilumine. Así podemos sentir la fragancia de la comunión, de la cercanía con Dios, porque hay reino eterno y porque eternamente nos ha amado. Y espera que nosotros amemos aún al difícil de amar. Todos hemos conocido gente que es fácil de amar y también otros para los que hay que poner todo nuestro empeño y fe y oración y a veces mucha insistencia, mucho empeño, sí, para verles sin dificultad, sin molestia, sin resquebrajamiento de nuestra parte. Jesús presenta un nuevo mandamiento entre las relaciones humanas. El amar y el perdonar realmente son parte del mismo mandamiento. Cuán difícil es amar o perdonar a las personas que nos han herido o nos han hecho daño o nos han traicionado. Por esto Jesús también nos aconseja orar por nuestros adversarios,
Para sanar tenemos que eliminar el germen que nos está dañando, porque el desprecio, el odio, el rencor echan a perder nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios y estorban en el jardín de la oración como una raíz de esa gigantesca que sale por fuera. Y usted no se puede acercar mucho al árbol porque las raíces son tan grandes que le es difícil llegar. El mártir Esteban, cuando estaba siendo apedreado por predicar como judío defensor de la fe en Jesús, no maldijo a esos que lo estaban apedreando, a esos que se habían hecho ellos sus enemigos. Los trató increíblemente como hermanos. No les amenazó, la ira de Dios te va a destruir, yo soy un siervo de Dios y ya ustedes van a pagar. No, no hizo eso. Les predicó las escrituras que ellos conocían, lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea. Le dio una clase magistral de escuela bíblica, de historia, de teología. Y para terminar, oró a Dios por ellos, no pidiendo que llegara un fuego del cielo y los incinerara. No. Wow. Porque lo increíble era que aquellos que perseguían a los cristianos creían que estaban haciendo el trabajo de Dios, al igual que Saulo de Tarso, que luego lo vamos a conocer como el apóstol Pablo. Increíblemente, hasta hoy en día vemos esas actitudes, tanto de religiosos como de políticos. El perdón a veces puede salir instantáneo, rápido. En otras ocasiones toma tiempo y en otras ocasiones más que tiempo. En Puerto Rico hagamos memoria del evangelista Gille Ávila, que visitó en la cárcel a aquel que cegó la vida de su hija. De hecho, le habían ofrecido en la cárcel que lo dejaban solo y que él pudiera hacerle algo, mandar a alguien. Y él dijo que no, para vengarse de una muerte tan triste. Le predicó, no lo mandó para las pailas. La parábola conocida como la de los dos deudores, parábola de Jesús, el relato nos lleva a que si comparamos lo que nosotros le debemos a nuestro Dios, ¿verdad? Nuestras deudas, nuestros pecados, nuestras fallas, siempre serán mucho mayores que las que nadie nos deba a nosotros. Y que al final de la parábola el Señor le dijo al que no perdonó una deuda mucho menor, que ese le hizo inmerecedor del perdón de sus deudas con su Señor. Hace décadas atrás mi esposo, Cefe, vio un documental que al principio cuando vio el título me dijo, esto no me gusta. Van a hablar de casos tristes, donde ha habido unos homicidios y unas personas, los familiares quieren hablar. Pero la curiosidad le hizo quedarse viendo el documental. Le llamó la atención entonces la actitud de los sobrevivientes, de los familiares, de aquellas víctimas inocentes. Aquellos que habían decidido cerrar el capítulo, perdonar, se veían más repuestos. Tenían paz.
Mas una persona que albergaba odio, que cuando hablaba, y él lo decía, no es que él lo negaba, ese aborrecimiento, ese lucía muy, pero que muy mal. Alguien dijo en cierta ocasión que la mejor venganza era perdonar al ofensor, pues le liberaba de producirle dolor, le daba libertad. No estaba ya atada a la mala acción de la que había sido objeto. Ya no puede ejercer dominio, opresión ni malestar. Jesús nos dice cómo es posible perdonar. Nos enseña una ruta. Y yo personalmente la he utilizado una y otra vez. Y qué buena es. Y qué bien. Cómo bendice. Primero, intercede por quien te ha hecho mal. O sea, ora por la persona. Cuando ha sido algo donde hay mentira, injusticia, y como a uno le ha pasado unas cuantas veces, que uno ha perdido el trabajo, uno empieza orando. A veces, estoy hablando de experiencia propia, yo decir, Señor, ilumina su mente. Aclara para que vea lo que está haciendo. Háblale, dirígele. Y también oro que no le haga lo mismo a otra persona. Pero al empezar a orar por la persona, usted no puede odiar ni despreciar por alguien por el cual usted está orando. Ponga al ofensor en las manos de Dios. Cuando oras por alguien, como dije, no podrás odiarle ni darle espacio a una raíz de amargura. Si posible, hazle algún bien, según tu capacidad u oportunidad. Comienza hoy si hay alguien que al día de hoy te haga hervir la sangre, como decimos en Puerto Rico y posiblemente en otros lugares hispanoparlantes. En cierta ocasión, en un estado había un grupo de personas pasando a recibir oración para sanidad. Un estadio, ¿verdad?, de deportes. Había un hombre allí en silla de ruedas que alguien animó, pase al frente para que oren por usted y Dios le sane. Pero él dijo, ya yo estoy sano, no tengo que pasar. Allí habló, había recibido sanidad porque había recibido perdón. Había sido un criminal y era suficiente el milagro del perdón y de poder cambiar su vida. No necesitaba caminar para sentirse completo, porque Jesús había ya tomado sus horrendas acciones y las había hecho alguien nuevo. Su decisión de ir ante el Señor le había dado salvación y paz. Y también le había dado libertad. Porque eso es lo que hace el perdón. Dios te bendiga.